Buenos días a todos los que están aquí y buenos días a todos los que están allá en sus casas o el lugar donde están conectados en esta mañana. Que el Señor allá donde estés o el lugar donde estés te bendiga, que puedas conectarte no tanto con nosotros en esta transmisión, sino que puedas conectarte en esta mañana con el Señor. Y bueno, como decía el pastor, estos servicios que son flash, vamos a aprovechar el tiempo para que sea Dios hablándonos en esta enseñanza y que tú puedas atesorar lo que Dios ha preparado para nosotros en esta mañana. Yo quiero que ahí donde estés cierres un momentico tus ojos, vamos a orar al Señor y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Señor, gracias por poder levantarnos en esta mañana, gracias por poder ver la luz del día, el poder, Señor, estar en pie a pesar de estamos y tú has tenido el placer de tenernos con vida en esta mañana. Por eso, Padre, en tus manos encomendamos este tiempo, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú, Señor, tocando lo que tengas que tocar en nuestros corazones y que lo que recibamos de parte de ti lo atesoremos, Señor, y lo pongamos en práctica, mi Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos que están allá conectados, en esta mañana vamos a hablar algo bien interesante y quiero que usted pueda ir buscando en sus Biblias el libro de Malaquías en su último capítulo 4. Malaquías, para los que tratan de ubicarlo rapidito, es el último libro del Antiguo Testamento. Como decía ahora rato, es la frontera entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Así que búsquelo y vamos a estar allí en el último capítulo de Malaquías 4 y vamos a estar leyendo algo bien interesante y aprendiendo algo bien interesante de parte de Dios en esta mañana. Hay algo bien interesante que quiero compartir con ustedes en esta mañana y es que, bueno, en estos días escuchaba a cierto periodista que ha estado también conectado con temas políticos, en uno de los noticieros nacionales. Él hablaba de algo bien interesante y él hablaba de los padres y él hablaba de toda esta generación que viene creciendo ahorita, y decía algo que a mí automáticamente me enganchó y era el tema de ser afectuosos o afectivos con nuestros hijos y los hijos hacia los padres. Y él hablaba de todo este arraigo machista con el cual muchos de nuestros padres y aún nosotros, algunos, y muchos de nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos se levantaron con esta idiosincrasia del padre como autoridad, simplemente como que no podía demostrar afecto porque eso le hacía perder su capacidad o su estatus de autoridad, de poder. Y él decía que qué tan dañino ha sido eso, que nosotros nos hemos perdido, o que sus padres, sus abuelos, nuestros abuelos se perdieron la oportunidad de recibir ese abrazo, esa muestra de afecto de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres, que si muchas veces ellos hubiesen aceptado o hubiesen quitado esa barrera, muchas de las cosas que hoy estamos viviendo no hubiesen sucedido, porque esa misma idiosincrasia machista ha levantado a los padres como con una lejanía con los hijos, y muchas de las cosas que nuestros hijos han podido resolver ha estado en nuestras manos, o que nuestros padres y nuestros abuelos han podido resolver ha estado en nuestras manos, pero que por esa idiosincrasia machista no se ha permitido. Él hablaba también eso fue lo que él habló, pero en estos días vimos la triste noticia del papá que asesinó a su hija.
Y yo me preguntaba cómo una persona puede destrozar, acabar y quitarle la vida a algo que fue hecho con sus propias manos, por decirlo así. Es como si usted hiciera su mejor creación y usted la destruyera. Y yo pensaba y me preguntaba qué habría en el corazón de este padre para hacer eso. Qué triste noticia, pero es una realidad. Y en esta mañana yo quiero que usted, como les decía, busque el capítulo 4 de Malaquías y vamos a estar enfocándonos en unos versículos, en el versículo 6 específicamente, pero voy a leer todo el capítulo 4, que es corto. Y voy a estar tratando de sacarle un poquito del contexto del cual está allí ese versículo, porque creo que Dios va a hablarnos a través de la experiencia que pude tener en el mes pasado. Y lo voy a leer, Malaquías 4. Dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice: el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Hasta ahí da la cosa como dura, ¿no? Pero mire lo que dice el versículo 2. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. El día en que yo actúe, ustedes pisotearán los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Hago la aclaración. Esta ley de Moisés son los 10 mandamientos. Sigo. Miren, le envío al profeta Elías antes que llegue el gran terrible día del Señor. Y el versículo 6, que es el que vamos a estar enfatizando esta mañana, dice: sus predicciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Esta mañana decía que al leer este versículo, automáticamente nos conectamos con la última parte, con eso de que vendrá sobre nosotros maldición. Pero yo no quiero que te enfoques en eso. Quiero que te enfoques en esta mañana en la primera parte de este versículo. Y hay unas cosas que quiero resaltar antes de entrar a la parte principal de la que Dios va a estar hablándonos esta mañana. Y hay unas palabras bien clave aquí que las voy a tratar de desglosar para luego enlazarnos en lo que el Señor me estuvo hablando en este tiempo. La primera palabra es volver, y está ahí en el versículo 6, dice que Él hará volver el corazón de los padres, volver, y después dice, y hará volver el corazón de los hijos. Y yo me preguntaba, ¿qué era volver? Y me di a la tarea de buscar en el diccionario cuál era ese significado de volver. Y encontré algo interesante. Dice que es poner o construir nuevamente a algo o a alguien en el estado en que antes tenía. Volver a colocar en el estado algo o alguien que eso tenía antes, ¿ya? Es como si nosotros fuéramos en una dirección hacia cierto lugar y por seguir una mala señalización nos desviamos del camino hacia donde vamos, y en vez de irnos, por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en Turbaco, vamos hacia Cartagena y vamos por toda la vía principal de la troncal, y cuando llegamos al puente que está después del cementerio aquí de la bajada de Turbaco, nos montamos por el puente y salimos vía hacia Barranquilla. Entonces íbamos para Cartagena y por haber hecho un giro contrario nos desviamos hacia el lugar que íbamos. Pero si nosotros seguimos el camino
llegar hacia donde íbamos, Cartagena. Entonces, si usted hace ese giro, usted automáticamente pierde la dirección. Pero este significado de volver nos dice de que cojamos nuevamente, construyamos nuevamente el camino para llegar al estado que antes teníamos. O sea, encarrilarnos nuevamente hacia la meta o hacia el objetivo que queremos alcanzar. ¿Ok? Hay algo bien interesante, y es que este volver del cual está hablando el profeta tiene que ver con la palabra del Señor. Dice, en mis apuntes coloqué que los cuales nos hace retomar muchas cosas que hemos dejado de hacer. El pueblo de Israel, que es al cual está hablando este profeta, había dejado muchas cosas que hacían en favor y para el Señor, las habían dejado de hacer para hacer otras cosas, se habían dedicado a hacer otras cosas, y eso los estaba apartando de hacer la voluntad del Padre. Cuando él dice volver, tiene que ver con eso, con retomar, con que el pueblo de Israel retomara todas esas cosas. Aún miren lo que les decía de los mandamientos, es volver a retomar todo eso que Dios nos ha dado para guiarnos, y que a veces por otras cosas el pueblo de Israel se había desviado y estaba haciendo unas cosas diferentes que agradaban al Señor. Entonces, esta palabra dice volver, tiene que ver con retomar lo que es el uso natural de las cosas. ¿Ok? Hay otra palabra aquí, y es el corazón. El corazón. En la Biblia encontramos una gran cantidad de versículos que nos ilustran acerca del corazón. De que el corazón es engañoso, que es sobre el corazón. Pero hay un versículo bien interesante y está en Proverbios 4:23. Y habla del corazón como tal. Para los que están aquí o los que están en sus casas, pueden buscar Proverbios 4:23, que dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y leyendo acerca del corazón, encontré que del corazón también salen los sentimientos. Y nosotros podemos ver que cuando nosotros nos metemos algo en el corazón, o le metemos el corazón a algo que queremos alcanzar, nuestro objetivo se traza sobre eso que está en nuestro corazón. Y esa misma motivación nos ayuda a hacer cosas que nosotros ni siquiera tenemos la posibilidad de hacerlo, pero como lo tenemos tan metido en el corazón, nos esforzamos para lograrlo. Ahora rato ponía un ejemplo con el tema de los atletas, de los deportistas. Los deportistas se colocan en su corazón esa meta de montarse sobre un podio, de alcanzar una medalla, de lograr ser campeones, de levantar un trofeo. Y esa misma motivación, eso que se meten ahí en el corazón, los lleva a que, a pesar de que estén cansados, se esfuercen por alcanzar esa meta. Que a pesar de que de pronto sus habilidades no son las mejores para alcanzarlo, pero como lo tienen grabado en el corazón, ese mismo sentimiento los impulsa a buscar ese objetivo que quieren. Lo mismo pasa con otras cosas. Yo quiero, por ejemplo, usted dice, yo quiero llegar a ser el mejor estudiante para los que están en el colegio, en la universidad. Dice, quiero llegar a ser el mejor estudiante, y cuando se mete eso en el corazón, se levanta temprano a estudiar, busca en internet, no sé qué, y se mete para aprender y dar lo mejor de usted para alcanzar ese objetivo. ¿Ok? Entonces, en el corazón, como dice este versículo de Proverbios, de él mana la vida. Cuando usted y yo, un día el Señor tocó a la puerta, nosotros tuvimos la opción de abrir nuestro corazón y dejar que el Señor entrara a nuestro corazón. Y esto de entrar al corazón, de dejar que Cristo entrara a nuestro corazón, y esto de mana la vida, tiene que ver también con eso. Con el tener el corazón lleno del Señor, el tener el corazón lleno de la voluntad de Dios.
Y así como les decía de los atletas que se esfuerzan cuando colocan algo en su corazón y quieren lograrlo y se esfuerzan y hacen todo, así nosotros hacemos cuando dejamos entrar al Señor en nuestro corazón. Nos esforzamos porque eso que Dios ha puesto en nuestro corazón siga creciendo, que eso que Dios puso en nuestro corazón siga emanando su amor, siga mostrando el reflejo de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando esto sucede, nosotros vivimos, cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, vivimos tan apegados a eso que todos nuestros sentidos caminan en la búsqueda de agradar a Dios. ¿Ok? Ahora, sigamos a la siguiente palabra. Y yo la llamé aquí, la coloqué y dice Padre. Padre, también está ahí en el versículo 6. Y les pregunto a ustedes, ¿qué significado darían ustedes de ser padre? A los que están aquí. Hay unos que ya están repitiendo, pero yo les vuelvo a preguntar, ¿qué? Y a los que están allá en sus casas también, ¿qué es padre? ¿Qué es ser padre? Yo coloqué aquí varias cosas. Una de las cosas que coloqué en primero fue que es un procreador. Nosotros somos padres cuando procreamos. Mientras tanto somos ¿qué? Unas personas que no hemos tenido la oportunidad de procrear, entonces todavía no hemos tenido la oportunidad de ser padre. Cuando ya usted es padre, porque usted es un procreador. Un padre también es un guía, es un referente, es un protector, es un proveedor, es un ayudador y muchas cosas más que de pronto ya usted está diciendo allá. Pero hay algo interesante en este texto, y es que el texto va dirigido exclusivamente al padre varón como tal, al sexo masculino. Como les decía al principio, por muchos años, nuestros antepasados han mostrado la figura paternal como algo que es simplemente autoridad y tiene una barrera, y si el padre dejaba pasar esa frontera, esa barrera, automáticamente perdía su estatus de padre, su estatus de persona, como no digamos dictador, pero sí de esa persona como que autoritaria, el que mandaba. Entonces, si él permitía que eso pasara, pues iba a perder autoridad. ¿Y cómo se huela uno esa cerca, por decirlo? Con los sentimientos. Entonces, el Señor aquí le estaba diciendo a los padres varones de Israel que ellos eran todo esto, procreadores, guías, referentes, protectores, proveedores, pero no habían perdido ese amor que Dios había colocado en sus corazones, y no permitían recibir de otros ese amor. ¿Ok? Y sigue la última palabra a la que voy a hacer referencia hoy, y es hijo. Hijo, ¿qué es ser hijo? Ya dije que era ser padre, que es un procreador, hablando a manera de física como tal, pero ¿qué es un hijo? Y yo aquí coloqué en mis notas, dice, un hijo es ser nacido de. Para usted ser hijo es porque usted nació. Nosotros somos hijos porque nacemos de algo o de alguien. Entonces, este versículo también habla del hijo. Y para nosotros los padres, los que tenemos ya la bendición de ser padres, para nosotros los hijos se convierten en ese motor, en ese impulso, en nuestro mayor tesoro, en lo más preciado que tenemos. Entonces, el hecho de ser hijo, según lo que habla este versículo, también tiene una característica específica de amor, porque también les habla de volver el corazón de los hijos. Y bueno, dicho todas estas 4 palabras, usted se va a preguntar, bueno, ya nos definiste todas estas cosas, Jaime, ¿qué pasa con esto? Y ahora viene lo interesante de lo que quiero hablarle en esta mañana. 4 palabras que tienen que ver, estas 4 palabras con lo que quiero enseñar en esta mañana.
Hace un mes larguito ya, tuve la infortunada, ¿cómo fue que dije? Experiencia. Aquí tengo unas ayudas didácticas. Tuve esa amarga experiencia de haber sido contagiado con COVID. Fue algo duro. Cada vez que hablo de esto me duele porque físicamente es un dolor que uno siente en las extremidades, el dolor de cabeza, la garganta, es algo horrible. Es algo horrible y cuando me dicen, cuando me comienzo a sentir estos malestares, hacía 2 días habíamos estado en la celebración de grado de mi hija mayor, de Gabriela, y estábamos todos en la casa contentos, wow, Gaby se graduó, no sé qué y tal, y estuvimos con ella. Bueno, fue algo especial porque cada logro de nuestros hijos es como si fuera un logro de nosotros y nosotros nos alegramos y celebramos esa victoria de ella como victoria también de nosotros. Porque de una forma es como el reflejo de que estamos tratando de hacer las cosas bien. Y cuando tu hijo alcanza un logro, tú dices, wow, voy por el camino que es. Este es el camino. Y a los 2 días de estar con esa alegría, mi hija, yo sacando pecho, mi hija se graduó, va para primero de bachillerato, va para sexto, y no sé qué, y se viene este contagio de coronavirus, y lo primero que me dicen los médicos es, tienes que aislarte en tu casa, en un cuarto, no puedes tener contacto con nadie, tienes que encerrarte. Y ahí vino lo doloroso de todo esto. ¿Por qué? Porque todas las noches tenemos como la costumbre de estar, antes de acostarnos, nuestros hijos se meten en el cuarto y ahí jugamos, no sé qué, y hacemos de todo. Pero hay algo que a mí siempre me ha marcado. Mi experiencia con Gabriela como hija, como niña, es algo que no tiene descripción. Me habla y yo me desparramo. Pero hay algo que a mí me llama la atención, es con mi hijo Samuel. Ese pelado desde pequeñito, nos hemos acostumbrado él y yo, es como una conexión entre los dos, que todas las noches, antes de acostarnos nos abrazamos y nos decimos, te amo, hijo, y él me dice, papá, yo te amo, me besa, yo lo beso, y es algo que entre varones uno dice, esto está como raro, pero el sentir eso es como esa inyección de amor y el saber que estamos haciendo las cosas por buen camino. Y cuando me dicen tienes que aislarte y no puedes tener contacto con nadie de tu familia, y me meto en un cuarto solo y mi hijo me tocaba la puerta, papá, te quiero abrazar. Me pasaba papelitos por debajo de la puerta diciéndome que me amaba, me hacía videollamadas, nos dividía una pared y él me hacía videollamadas y me decía que quería estar enfermo para abrazarme. Era duro. Vea, el dolor físico del contagio se quedaba pequeño al dolor sentimental de no poder hacer algo que por mucho tiempo había estado haciendo con mi hijo, y era abrazarnos. El no poder abrazar a mi hijo me desgarraba todas las noches. Fueron 11, 12 días donde no podía abrazar a mi hijo, ni a mi hija, ni a mi esposa. Y cuando nos dan el dictamen de que mi hija también está contagiada, viene sobre mí una carga por mi culpa, y mi esposa también contagiada por mi culpa. Y el único que no se contagió fue el gran Samuel. El gran Samuel.
y estuvo allí con nosotros, caminaba, nos decía que nos amaba y eso era como una motivación para nosotros verlo, que a pesar de todo él estaba allí demostrándonos su amor. Y nosotros encerrados, donde no podíamos tener contacto con nadie, y yo comienzo como a preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué esto, Señor? Y no sé qué, y vino esta palabra a mí, este capítulo, pero no tanto en la parte del Padre al Hijo, sino en el versículo 2, lo voy a leer, dice, sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Cuando yo leía esto, yo decía, wow, ya no me voy a morir. El día que yo comienzo con los síntomas y llamo a la PS y me dicen tienes que aislarte porque tienes los síntomas, ya automáticamente tienes que aislarte, me meto en el cuarto, no sé qué, y comienzo a ver un grupo de chat de amigos que tenemos, y esa noche la conversación fue una persona conocida, más o menos de mi edad, había muerto esa noche por COVID. Imagínense que a ti te digan, tienes los síntomas y tus amigos hablando de que alguien se murió por COVID. Yo decía, me voy a morir también. Estoy listo. Y ellos hablando, no sé qué, y yo leyendo y por dentro reventándome como ningún otro. Y yo no les escribía, yo también tengo COVID, no me atrevía a decirles. ¿Por qué? Porque me estaba muriendo por dentro emocionalmente yo, y verlos a ellos escribir, yo también masoquista que seguía leyendo, en vez de apagar el teléfono, no, yo también seguía leyendo, no, que sí, que él estaba joven, que él no sé qué, y eso que él hacía deporte, y eso que no sé cuándo, y eso que... Y yo y estos manes si supieran que yo estoy acá de este lado, cogiendo golpes, y ellos hablando de muerte, y yo con todas esas dolencias, y wow, cuando viene esta palabra y el Señor habla y dice que vendrá el sol de la justicia y con sanidad en sus alas. Yo decía, enseguida dije, yo no me voy a morir. Ya con esto que el Señor me está diciendo, yo no me voy a morir. Yo no me voy a morir. Y entonces entra esa lucha de lo que hablaba ahorita, de poder abrazar a mis hijos, de poder estar en ese tiempo que tenemos acostumbrados en las noches, y cómo hago, y no podía hacerlo, y Dios comienza a hablarme, y yo le decía, Señor, pero estoy aquí, y estoy leyendo tu palabra, estoy orando, pero no siento nada. Y entonces el Señor comenzó a hablarme en el versículo 6, de volver el corazón del padre hacia los hijos. Y yo comienzo a preguntar, ¿qué pasa con volver el corazón de los padres hacia los hijos? Por mucho tiempo nosotros hemos estado pendientes de cultivar cosas para nuestros hijos, de que ellos tengan todo a la mano, buena ropa, buenos vestidos. De hecho, creo que muchos padres también lo hacen, están pensando en el futuro de sus hijos. Yo quiero dejarle esta casa a mis hijos, quiero que mis hijos tengan esto, que mis hijos no pasen por las necesidades que yo he pasado. Y yo decía, Señor, volver el corazón de los padres hacia los hijos. Si yo me desvivo por mis hijos, yo todo lo que hago lo hago por mis hijos. Y el Señor me decía, yo no te estoy hablando de lo material, te estoy hablando de calidad. Y ahora rato hablábamos de la calidad de tiempo. Y mucha gente nos ha enmarcado, no, que es mejor tiempo que calidad, que no sé qué. Y hoy yo me resisto a que me encajen en lo de ser, en eso de calidad de tiempo. Me resisto a entrar en ese cuadro. ¿Por qué? Porque el Señor me decía, mira, yo a ti te he dado todo el tiempo. Y es cierto, el Señor a nosotros nos ha dado todo su tiempo, el tiempo de su eternidad nos las ha dado a nosotros. Tanto ha sido así que entregó a su Hijo unigénito a morir en una cruz por ti y por mí, sin importar las equivocaciones que nosotros hayamos hecho, para dedicarnos lo mejor que Él
ha tenido y es su Hijo Jesús. Y si el Padre ha hecho eso por nosotros, siendo Él bueno en todo, ¿cuánto más nosotros que hemos sido pecadores? Y el Señor me decía, no es lo que tú le das, es lo que tú vivas con ellos. No es que solamente calidad de tiempo, es tiempo y calidad. Eso se llama intimidad. Y el Señor me estaba llevando a eso, a que tuviera una intimidad con Él. Les hablaba ahorita de cuando nosotros abrimos nuestro corazón y dejamos que el Señor entre a nuestras vidas. Y cuando los que hemos experimentado eso del amor de Dios, ese primer amor del que nos habla la Biblia, andamos como esos noviecitos que nos levantamos en la mañana y enseguida es la novia y el novio, y andamos como en las nubes. Y así también pasa cuando nos enamoramos por primera vez del Señor. Estamos en ese primer amor, todo el Señor, el Señor, el Señor. Y el Señor me estaba llevando a eso. Es que quiero que vuelvas tu corazón a mí. Y allí comencé a entender de que si Dios ha dado calidad y tiempo por mí, porque yo como hijo de Él no he podido dar calidad y tiempo para Él. Y cuando te hablo de calidad y tiempo, no te estoy hablando del servicio, de escribirte aquí para que vengas al servicio, de escuchar, de conectarte a las prédicas, a los ayunos, a las vigilias. No, va más allá de eso. Va más allá de eso. Hay un pasaje en la Biblia que habla cuando el Señor está en la casa de dos mujeres y le dice a una de ellas, afanada estás, porque esa mujer estaba pendiente por hacer todo para atender al Señor y la mejor comida y el mejor no sé qué y todo, la mejor silla, ven, ves que estoy aquí, Señor, no ves que... Y el Señor le dice, no, estás afanada. Yo lo que quiero es que te sientes a mis pies, y eso es lo que el Señor hoy te está diciendo a ti y me ha dicho a mí en esta mañana. Quiero que te sientes a mis pies. Hay cosas pequeñas que nosotros a veces creemos que son insignificantes, pero en esas pequeñeces es cuando nosotros entendemos que en verdad somos buenos hijos y somos buenos padres. Muchas veces... colocaba un ejemplo esta mañana. Muchas veces he pasado por algún lugar y he visto algunas cosas para comprar a mis hijos y entonces, miércoles, este le queda bien a Gaby, este le queda bien a Samuel, y llamo a mi esposa, mira, ven acá, Diana, mi amor, ¿qué talla es Gaby en tal cosa? ¿Qué talla es Samuel en tal cosa? ¿O será que a Gaby le queda esto, le gusta esto? Y en esas pequeñeces es cuando uno se da cuenta de que me ha faltado estar en intimidad con mis hijos. Me ha faltado. Y así también somos nosotros con el Señor. Nos ha faltado la intimidad con el Señor. El estar allí a sus pies. Hay cosas que Dios tiene milimétricamente cuadradas para ti. Pero es cuando te sientes a los pies del Padre, es cuando los vas a entender. Mientras tanto puedes hacer y saltar lo que tú quieras. Pero si no te sientas a escuchar y a vivir en intimidad con el Padre, no vas a poder entender lo que Él quiere decirte y hablarte. Y yo entendí que en ese tiempo de estar aislado, Dios me estaba diciendo, esta es mi intimidad contigo. Yo permití esto para estar en intimidad contigo. Y ahí comienza el Señor también a hablarme y a decirme, no solamente es lo que le das a tus hijos, es también lo que tienes que hacer por ellos. Es poder sentarte a escuchar a tus hijos. Es poder sentir lo que sienten tus hijos. Y lo mismo pasa con nosotros en la posición de hijos hacia nuestros padres. ¿Cuántas veces nuestros padres han cometido tantos errores, pero nosotros como hijos, Dios nos ha colocado algo especial para hacer que nuestros padres cambien su actitud con respecto a algunas cosas? Le escuchaba decir a este periodista del que hablaba ahora rato, que muchos de los errores
que se han cometido en la sociedad ha sido porque los hijos han traído esa carga de lo que han vivido con sus padres y no han sido capaces de decirle a los papás: papá, te amo, te perdono y perdóname por lo que he hecho. Pero es tiempo de que cambiemos. Muchas de las cosas en esta sociedad que han estado tan lejos de lo que Dios ha querido hacer bajo la voluntad del Padre y el Hijo, ha sido porque nosotros no hemos estado dispuestos para abrazar, como en la posición de hijo, abrazar a nuestros padres. Y el Señor me decía en ese tiempo: es que yo había preparado este tiempo para que te abrazaras conmigo. Abrazarnos, mientras que cada llamada todos los días de los médicos para hacer el seguimiento era, al final de la llamada era, le recordamos que no puede tener contacto con nadie. Y yo por dentro muriéndome por querer abrazar a mis hijos. Y el Señor muchas veces ha estado muriéndose por querer abrazarte, porque tú lo abraces. Cuando ya me dieron la de alta, pude hacer lo que dice ese versículo 2, salté y grité, porque vino sanidad a mi vida. Abracé a mis hijos, pero hay algo que no pude hacer por temor el primer día que salí. El primer día que salí fui a la casa de mis padres y no pude abrazar a mi padre por temor, no porque no lo haga, no, sino por temor a contagiarle, pues tenía ese miedo de contagiarle. Y cuando mi papá estaba sentado en la sala y cuando él ve que yo llego en el carro y me parqueo allá afuera, él se para y se agarra de la ventana como diciendo: mi hijo ya está sano, aquí está mi hijo. ¿Cuántas veces el Señor se ha parado en la ventana viendo que tú vas llegando delante de Él para abrazarle, y nosotros nos hemos detenido por el temor al que dirán? Cuando mi papá se paró allí y yo tuve temor de abrazarle, y yo dije: Señor, ¿cuántas veces tú has estado allí parado esperando para que yo te abrace? Y tú has estado con los brazos abiertos esperando abrazarme, Señor. Luego, como a los 2 días ya pude abrazar a mi padre, de pronto él no entendió cuando yo lo abracé a los 2, 3 días, no recuerdo, y lo pude abrazar porque ya no tenía ese temor de contagiarle, y lo abracé. De pronto él no entendió, pero por dentro yo sentí que Dios me estaba diciendo: estás volviendo tu corazón de hijo al Padre. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros en este tiempo hagamos: volver el corazón de los hijos hacia el Padre, y el de los hijos, el de los padres hacia los hijos, y el de los hijos hacia los padres. Dios está aquí dispuesto en esta mañana para abrazarte. Dios está dispuesto. Y si tú hoy estás allá en tu casa, en el lugar donde estés, y los que están aquí están dispuestos a abrazarse con el Padre, yo le voy a pedir que usted se coloque sobre sus pies. Venía a mi mente anoche cuando estaba organizando todo el resto de la enseñanza, venía a mi mente también ese pasaje del hijo pródigo. El hijo pródigo fue quien la embarró, él pidió sus cosas y se fue, y después vino el padre. Pero hay algo bien interesante, y es que el padre se paró cuando vio a su hijo venir. Lo abrazó y lo besó. Así está Dios hoy dispuesto a abrazarte y a besarte. Él no le importa lo que hayas pasado, lo que estés pasando, Él está dispuesto hoy para abrazarte. Y tú que estás allí en el lugar donde estás, en tu casa, yo te voy a pedir que si tienes allí a tus hijos,
o si tienes allí a tu padre, puedes abrazarle. Y ahí donde estás, si tienes a tu hijo allí, quiero que ores por tus hijos. Ora por tu hijo, a ti padre que estás allí, o si no tienes a tu hijo ahí, ora por tu hijo, no importa. Señor, gracias por mi hijo Samuel. Gracias por su vida, Señor. Gracias por cada hijo, Señor. Gracias, Señor, porque aún nosotros a veces no creemos que somos los padres que soñamos. Pero cuando ves a tus hijos abrazándote, entonces tú dices, soy el padre que ellos soñaban. Y así está el Señor esperando que tú digas, eres el padre que soñé. Y a ti, hijo, que estás allí, ¿cuántas veces tu padre ha estado esperando que le abraces y que le digas que lo amas? Los que tienen a sus padres allí, díganle que lo aman. Para nosotros los padres, esas palabras se convierten en ese volver el corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que en esta mañana nos haces entender. Y es que tenemos que volver el corazón de hijos a padres y de padres a hijos. Y tenemos que volver nuestro corazón a ti, Señor. Gracias porque hoy podemos entender que necesitamos estar en la intimidad contigo para encontrar esas pequeñeces que nos hacen grandes en tu presencia, Señor. Te amamos, Padre. Te bendecimos en esta mañana y te decimos que te amamos. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Y te amamos. Que el Señor les bendiga. Que sepan que el Señor les ama. Que sepan que el Señor les ama. Y que Él tiene los brazos abiertos porque quiere abrazarte. Así como hoy tenemos la oportunidad de abrazar a nuestros hijos. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor siga abrazándoles con su amor. Amén. Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.